Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Después me presento y presento al equipo. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a encomendarle a la Virgen Nuestra Señora de Luján este curso de Biblia. Estamos en la novena, ya pasando en la mitad de la novena, preparándonos para la fiesta de pasado mañana. Le encomendamos a ella que supo escuchar la palabra de Dios y acogerla en su corazón y recibirla en su vida, que en este curso podamos también nosotros tener un oído atento y un corazón dispuesto para que su palabra nos vaya moldeando, para que podamos recibir a Jesús, la palabra que se hace carne, y que esa palabra vaya rumiando en nuestro corazón y vaya configurándonos con Él. A ella le pedimos esa humildad y esa docilidad, y especialmente en este momento de nuestro país y del mundo entero vamos a pedir por tantos y tantos que están enfermos o sufriendo por las consecuencias del COVID, que nos dé paciencia, que nos dé fortaleza para poder enfrentar y sobrellevar esta situación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Bueno, por las dudas al equipo, cualquier cosa cuando llegue el momento del recreo me mandan un mensajito, ¿sí? Yo igual voy a estar atento. Bueno, me presento para todos aquellos que no me conocen. Soy el padre Patricio Echepareborda, coordino un poco esta comisión, que es la Comisión de Cursos Bíblicos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, comisión que empezó a funcionar el año pasado, por pedido del cardenal, poder ayudar a difundir la Biblia y sobre todo cursos bíblicos para poder ahondar en el conocimiento de la Biblia. Desde este año soy párroco aquí en la parroquia de Luján Porteño, en Parque Avellaneda, y bueno, seguimos acompañando desde acá, y por eso hay varias incorporaciones de esta parroquia también, para poder ahondar y conocer más la Biblia, para poder... Esto obviamente está restringido a la Biblia, pero bueno, la idea es poder profundizar en el conocimiento y en la formación de laicos en general, ¿no? Los cursos bíblicos van a estar más enfocados, obviamente, a la Biblia. Para que sepan quiénes forman parte de esta comisión, está Luisa, ahí Luisa levantando la mano. Ella también va a estar dando el curso junto conmigo, vamos a ir turnándonos como hicimos el año pasado. Están Andrea y Alejandra también, acá no las veo, pero supongo que estarán levantando la mano por ahí. Después, ellas dos son las que andan contestando los mails, sobre todo están haciendo de secretarias y después ayudándonos con la parte técnica también, editando los videos, subiéndolos al YouTube y demás. Y detrás de cámara está Fernanda también, que no forma parte específica de la comisión, pero es un buen puntal. Fernanda nos ayuda desde todo lo técnico del Zoom. El Zoom nos lo presta la congregación de Mamantula, ya desde el año pasado, que nos permite tener unos cuantos. En este momento somos 203, creo que estábamos por 350 más o menos, Alejandra, por lo menos hoy hasta que siguieron cayendo algunos mails. Un poquito más, creo que dice Luisa, estás muteada. Pero más o menos, sí. Perdón, Patricio, justo tuve Decime. ¿Qué era lo que me preguntabas? Porque no estaba escuchando. ¿Cuántos más o menos tenemos en el curso? Estábamos Bueno, por la que sabe más 350. es Ale, pero teníamos 340 hasta ayer a la mañana, no sé. Está bien. Bueno, hoy se incorporaron algunos como los ladrones de la última hora. No te hago más preguntas, Luisa, así seguís administrando los que entran.
¿Eh? Muy bien. Bueno, por ahí la parte más técnica. Estos somos los que formamos parte del curso. La parte más técnica, ¿cómo vamos a dar el curso? Siempre va a ser por Zoom, como lo estamos haciendo ahora. En general, compartimos pantalla, Luisa o yo, que somos los que vamos a estar exponiendo. Las preguntas no les vamos a prestar mucha atención, por lo menos no en el momento del curso, si después nosotros o aquel que no está dando la clase va a estar leyendo las preguntas y si hubiese algo que se puede responder, lo va a ir respondiendo. Si yo estoy hablando, Luisa va a estar prestando un poco más de atención a las preguntas e intentando contestarla y viceversa. Cuando Luisa da la clase, yo estaré intentando contestarla. En caso de no contestarlo ahí, tal vez en la semana vamos leyendo las preguntas y podemos contestar algo la clase siguiente, especialmente este año donde por lo general vamos a dar 2 clases seguidas cada uno, ¿sí? Metodológicamente también muchos preguntaron, este Zoom, de hecho me parece, no sé si lo está grabando ahí Fernanda, cada clase la estamos grabando, después la vamos a editar y las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Nosotros la vamos a mandar, ahí Alejandra y Andrea las van a estar mandando por mail, la grabación, el link de la grabación. Si quieren mucho más práctico es que busquen nuestro canal, Animación Bíblica Arquidiócesis de Buenos Aires en YouTube y se suscriben. Creo que aparece un cartelito que dice suscribirse o apretan una campanita que aparece por ahí. ¿Bien? Y así cada vez que subamos un video de este curso o de cualquier otro, ustedes ya reciben la campanita que les avisa que hay un video nuevo. ¿Está bien? Y en caso de darles, por lo general no les vamos a dar cosas para leer, no vamos a dar tareas, ya bastante tarea tenemos en la vida y en la pandemia, pero si hubiese algo que a veces nos piden, algún subsidio, preparar alguna cosita o algún link, algún video, algo así, también lo vamos a estar mandando por los contactos. Por eso es mejor en estos cursos inscribirse para que les mandemos el material desde la secretaría. ¿Está bien? Bueno, en cuanto al Zoom van a ver que muchos, de hecho ahí tenemos algunos que se siguen sumando a la clase. Siempre es bueno intentar 5 minutitos antes o en punto ya entrar al Zoom, porque y 5 en punto nosotros ya largamos, ¿sí? Va a haber un recreo, un corte en el medio, y después seguimos es de 7 a 8:30, ¿sí? Entonces va a haber 5 minutitos en el medio también de descanso. ¿Les parece? Bueno, creo que en lo práctico ya está. Si hay algo más que me estoy olvidando, después Luisa, André, Ale, en el recreo me lo dicen, ¿eh? O interrumpimos ahí y lo hablamos. Les voy a compartir pantalla, ¿sí? Con un PowerPoint. Bueno, les presento, esto es lo que hicimos en la última clase del año pasado, ¿sí? Del Génesis a Jesús es el curso que dimos el año pasado junto a Luisa, fue el primer curso que tuvimos. Del Génesis a Jesús es un curso de Biblia basado en un libro que es el que tienen a la izquierda, Bible Basics for Catholics, que es de John Bergsman, ¿sí? La traducción es la Biblia paso a paso. La editorial es Real, para nosotros es un poco caro porque viene de España, pero si quisieran conseguirlo, está en Mercado Libre, lo pueden conseguir, tanto su versión en inglés como su versión española. ¿Qué es lo que vimos en este curso? Justamente la alianza como clave de lectura de la Biblia en su conjunto. Lo que va viendo este curso es las distintas alianzas del Antiguo Testamento. Vieron que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, o otra traducción es Antigua y Nueva Alianza. Un error muy común es pensar que ahí se nos está escribiendo, esperen que tengo que configurar algo para que no escriba. Aguárdenme un segundito. Ahí está. Bueno, estaba en Antigua y Nueva Alianza.
justamente un error muy común es pensar que la alianza en el Antiguo Testamento fue una sola, ¿sí? En realidad hubo muchas alianzas que son como pequeñas alianzas de la gran alianza que hacemos con Dios, o que Dios hace con su pueblo, mejor dicho, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estas alianzas? Las que fuimos viendo. La alianza con Adán, que Dios hace con Adán, en lo que se llama el monte Edén. La alianza que hizo con Noé, el famoso arco iris como signo de esa alianza. Ahí arriba, en ese cuadradito, tienen la alianza con Abraham a través de su hijo Isaac, el famoso sacrificio de Isaac que no se concreta o se concreta en el carnero que queda con sus cuernos enganchados en la zarza. La alianza con Moisés en el Sinaí, la alianza con el rey David, la alianza a través de los profetas, que se anuncia una nueva y eterna alianza, la alianza eucarística, que va en consonancia y en unión con la alianza de la muerte de Jesús, la alianza eucarística se concreta en la muerte de Jesús, muerte y resurrección, en el monte Calvario, y finalmente la alianza escatológica, las bodas del Cordero, ahí tenemos al Cordero del Apocalipsis, con las bodas, con este cuadrado, que es este cuadrado, es la iglesia, ¿sí? Justamente veíamos el año pasado que el cuadrado es porque el lugar cuadrado del templo era el santo de los santos, el lugar más santo donde habitaba Dios en su gloria. Entonces, justamente donde habita Dios en su gloria, ahora en la nueva alianza, justamente en la iglesia, ese es el santo de los santos, ¿sí? Esto es un brevísimo repaso del curso que hicimos el año pasado. Una vez que terminemos este curso, si quieren ver el curso anterior, está todo subido en nuestro canal de YouTube, y está basado justamente en aquel libro que les decía, la Biblia paso a paso de John Bergsma. Este que tienen ahí representado es el segundo libro de John Bergsma, que es el que va a acompañar este curso, New Testament Basics for Catholics. Justamente ya no es Bible, no es sobre la Biblia en su conjunto, sino que es sobre el Nuevo Testamento. Y así como la categoría que acompañó todo el curso anterior era la categoría de alianza, la categoría que va a acompañar este curso y todo el Nuevo Testamento va a ser la del reino, ¿sí? El reino de los cielos. Ahora, ¿de qué va a tratar este curso? La idea es tener una mirada panorámica, ¿sí? Panorámica del Nuevo Testamento. Acá tal vez una salvedad, una aclaración que no está de más. El año pasado algunos por mail nos decían, bueno, pero ¿por qué no dan tal tema? ¿Por qué no buscan tal cosa? ¿Por qué no dan, no sé, me interesa la carta de Santiago, me interesa el Evangelio tal? Bueno, la verdad que en un curso no se puede abarcar ni toda la Biblia ni todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Acá hacemos esta opción justamente seguidos de este libro de John Bergsma, ¿sí? ¿Cuál es la opción? Vamos a abarcar a lo largo de estos 2 meses el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, Pablo y Juan. Así dice John Bergsma que estamos viendo el 85% del Nuevo Testamento. Estos 4 autores, ahora algunas aclaraciones, pero estos 4 autores abarcarían el 85% del Nuevo Testamento. Obviamente es una mirada en cierta manera fugaz. Van a ver que después en las clases nos vamos a ir deteniendo. Hoy voy a hacer una mirada bien fugaz sobre toda la obra de John Bergsma, sobre este libro y sobre estos 4 autores. Después vamos a ir profundizando un poquito más. Pero la Biblia realmente es como un pozo sin fondo. Siempre se puede seguir sacando agua, y siempre nos vamos a quedar con sed de un poco más. En eso no tengan miedo de que a veces hay ciertas cosas que uno diría,
bueno, la verdad que me encantaría que se explayaran más en este tema. Bueno, quédense tranquilos, que mismo nos pasa a nosotros. Yo ahora estoy terminando un segundo libro sobre el templo. ¿Se acuerdan que Luisa el año pasado, en algún momento dijimos, bueno, hagamos una clase sobre el templo? Y Luisa profundizó sobre el templo. Bueno, nosotros mismos que vamos dando las clases nos quedamos con ganas de conocer más y de ahondar más. Entonces, estos son cursos introductorios. No vamos a abarcar todo, no se puede abarcar todo, pero la idea es que todos nos quedemos con ganas de profundizar un poco más en la Biblia. Así que paciencia, ¿sí? Paciencia, y vayan anotando en eso, los invitamos a tener siempre algún apunte para ir escribiendo y para decir, bueno, esto tal vez el día de mañana me gustaría profundizar. Me interesó, no sé, qué sé yo, en el Evangelio según San Mateo, la figura de Salomón, o en Lucas y en la vida de Pablo, tal cosa. Y bueno, el día de mañana puede ser material de lectura espiritual o de lectura de estudio, ¿sí? Entonces, el Evangelio según San Mateo, dice Bergsma, que ocupa un octavo del Nuevo Testamento. Van a ver que como evangelio es largo, ¿sí? Es un evangelio largo. Lucas, cuando vemos al autor Lucas, vamos a ver que no es solo el Evangelio según San Lucas, sino que el Evangelio según San Lucas viene de la mano con los Hechos de los Apóstoles. Ya vamos a ver en breve algo de eso. Es el mismo autor que escribe el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Van a ver, Mateo lo va a dar Luisa, yo voy a dar Lucas, yo voy a dar Pablo también. Hay muchas cosas que veamos con los Hechos de los Apóstoles, van a ser como una bisagra hacia Pablo, porque Pablo en los Hechos de los Apóstoles, la vida de Pablo tiene un lugar muy importante, y bueno, después en cierta manera lo vamos a rever o mirar desde otra óptica cuando veamos a Pablo. Acá hago una salvedad, en ciertas cosas yo me voy a alejar un poquito de la obra de Bergsma. Él, cuando habla de Pablo y dice que Pablo es un quinto del Nuevo Testamento, está hablando de las 13 cartas paulinas, ¿sí? Las 13 cartas paulinas en general se toman 7 como auténticas. Hay autores que discrepan en esto, pero la gran tradición y prácticamente todos los estudiosos coinciden en esas 7 cartas auténticas. Después vamos a ver cuáles son, ¿sí? Bergsma se va a quedar más en la carta a los romanos, hoy algo de eso vamos a ver. Yo hoy voy a encarar un poquito de eso de los romanos. El día de mañana, cuando dé Pablo, yo me voy a ir un poco más hacia los Gálatas. Y por último, Juan, ¿sí? Juan, como autor, abarcaría el Evangelio según San Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, ¿sí? El Apocalipsis según San Juan, que es el Apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento. Hay un libro apocalíptico en el Antiguo, que es Daniel, pero en el Nuevo lo tenemos a Juan. Hay otros Apocalipsis que son apócrifos, ¿sí? Entonces nosotros aquí veríamos, y eso lo va a dar Luisa, el Evangelio según San Juan, alguito de las cartas, creo, si no recuerdo mal, que Bergsma no profundiza tanto en las cartas de Juan, y el Apocalipsis sí ahonda bastante más. Había alguien que el año pasado nos pedía ver un poco más el Apocalipsis, bueno, eso este año se lo vamos a conceder, ¿sí? Así que estaríamos con esas 4 clases. Esas 4 clases multiplicadas por 2 cada una de ellas. Vamos a ver 2 días el Evangelio según San Mateo, 2 días el autor Lucas, uno vamos a ver el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, en otra vamos a hablar más de Pablo en general y la carta a los Gálatas. Si nos diera la vida, vamos a profundizar sobre el querigma y algunas otras cosas que me parece interesante, y después Luisa nos va a hablar sobre Juan. Seguimos. Bueno, ¿cómo cataloga, por así decirlo? ¿Se acuerdan que les dije que la categoría que nos va a ir acompañando es el reino? Así como nos acompañaba la alianza en el curso anterior,
este año nos va a acompañar, o este curso nos va a acompañar, la categoría de reino. Lo que dice Bergsma es que Mateo podemos ponerlo como el reino de Dios ha llegado. Ahora vamos a profundizar un poquito en ese reino de Dios que llega. De hecho, por eso decidimos darle a este curso el nombre que tiene, porque el reino de Dios está entre nosotros, que venga a nosotros tu reino. Son muchas frases del Evangelio justamente que nos muestra la importancia que el reino de Dios tiene. Lucas y Hechos de los Apóstoles sería como el reino de Dios va creciendo. Vamos a ver que Lucas es un evangelista muy abierto, de tradición paulina, discípulo en cierta manera de San Pablo, y Lucas y los Hechos de los Apóstoles de manera singular nos va mostrando esa apertura al mundo pagano. San Pablo y la carta a los romanos, insisto que yo voy a profundizar más en Gálatas, pero justamente lo que busca Pablo en estas dos cartas es mostrar qué implica vivir en el reino de Dios. Va a profundizar en varias cosas, lo vamos a ver desde la carta a los Gálatas, más desde la retórica, que es cuál es la estructura de la carta a los Gálatas y por qué es esa estructura. Pero desde la carta a los romanos, justamente, ¿qué es lo que hace Pablo? Es dar a conocer a los romanos cuál es su evangelio, y en pocas palabras, ¿qué es el evangelio? Es el vivir en el reino de Dios. ¿Qué es vivir en el reino de Dios? Es esto, va a decir San Pablo, y da a conocer el evangelio. Y Juan y el Apocalipsis, ¿sí?, lo cataloga como el reino de Dios alcanza su perfección. ¿Sí? El Apocalipsis nos va a hablar de la escatología, en cierta manera, y el Evangelio, según San Juan, está lleno de eso, a través de los sacramentos, de una manera muy especial. Tal vez profundicemos en eso con Luisa, seguro. Si Dios quiere, en el segundo cuatrimestre podemos llegar a ofrecer un curso sobre los sacramentos desde la Biblia, ¿no? Vamos a ver si el Señor nos permite. Bueno, el Evangelio según San Mateo. Acá esperen que dejo de compartir. Stop share. Hago una salvedad, ¿sí? Hago una aclaración, mejor más que una salvedad. También a modo de introducción. Muchos nos preguntaron el curso del año pasado y después siguen saliendo las preguntas, pero aclaraciones bíblicas. Por lo general, creo que Luisa va a hacer lo mismo, pero yo por lo general las citas las saco del libro del pueblo de Dios. Luisa, sentido disentí, si vos haces lo mismo, muy bien. Gracias, Luisa. Esperen que le estoy sacando las fundas la Biblia para que visualmente la tengan. El libro del pueblo de Dios es esta es la versión chiquita, alguno debe tener la versión más grande. Es la versión que utilizamos en la liturgia, ¿sí? Y es la versión que habla de ustedes y no de vosotros, con lo cual a nuestro oído es más cómoda y a la que estamos más acostumbrados. Por lo general, cuando leamos, acá al menos en mis presentaciones, y Luisa dijo que también, así que también en la de ellas, vamos a utilizar esa Biblia. Hay otras, ¿sí? Insisto, en la liturgia tal vez es la más, y al oído y espiritualmente cuando uno reza, es la más amena a la hora de rezar. Muchos cuando hicieron el curso el año pasado preguntaban, compramos una Biblia, yo no tengo una Biblia, quiero comprar, ¿cuál compro? Bueno, en general aconsejamos esta, insisto, si va a ser algo más de lectura, de espiritualidad, de oración, y mismo si quieren ahondar en el estudio de la Biblia, claramente el libro del pueblo de Dios sirve, ¿sí? Ahora, si alguien quiere dedicarse más al estudio bíblico y profundizar de una manera mucho más grande, la Biblia de Jerusalén es mucho más precisa y mucho más científica, si se quiere, ¿sí? Tiene una precisión mucho más grande en el vocabulario, y las notas al pie y las notas del editor van a ser más puntillosas. A la hora de leerla es bastante más árida y menos amena, ¿no? Entonces, sépanlo. Muchas veces vamos a aclarar, bueno, esto lo tomamos de la Biblia de Jerusalén y no del libro del pueblo de Dios, porque en la traducción dice esto o aquello, ¿sí?
Otra Biblia que pueden tener muchos de ustedes, que también hoy en día se está propagando bastante, es la Biblia de nuestro pueblo, que es la traducción de Alonso Shekel, ¿sí? Esta es la versión grande, hay una versión más chiquita también. Esta no suele tiene notas al pie, busca que sea algo más espiritual. Si no me equivoco, no tiene tanto título, subtítulo y comentarios del editor, ¿eh? Es más lineal, con lo cual a veces vamos a ir haciendo referencia, yo por lo menos hoy voy a hacer algo de referencia a esos títulos del editor, ¿eh? Cuando hablemos de estas cosas, solemos aclarar que son cosas del editor de la Biblia y no de la Biblia en sí, ¿eh? Son cosas que agrega el que lo edita, no es que Mateo escribió títulos o Lucas estaba poniendo los mismos versículos y capítulos, es algo muy posterior al original de la Biblia, ¿sí? Pero bueno, todo eso lo vamos a ir aclarando, porque suele salir esta pregunta, ¿eh? Muchos de ustedes seguramente tengan versiones evangélicas en sus casas, también las podemos ir usando. Van a ver que a veces hay algún desencuentro en cuanto a los libros. Ya hablamos de esto largo y tendido el año pasado, así que no vamos a volver a hacerlo. Pero bueno, si hay dudas, preguntas, ya veo que ahí en el chat alguno está preguntando, después iremos contestando. Tampoco conocemos todas las versiones de las ediciones de la Biblia, así que las respuestas tendrán un límite, ¿eh? Pero si alguien pregunta y quiere comprar, o tiene varias versiones en casa, el libro del pueblo de Dios es el que más vamos a usar, y si no, en general, la Biblia de Jerusalén. ¿Bien? Termino el excursus y vuelvo a compartir pantalla. Aquí. Se me fue, vamos para acá. Bueno, continúo ahí, ¿ven bien? Sí, voy a agrandar. Muy bien. Bueno, vamos con Mateo, con el Evangelio según San Mateo, que era justamente eso de que el reino de Dios llega, el reino de Dios está llegando. El Evangelio según San Mateo, y por eso hice la aclaración que hice, ya estoy perdido, acá, voy a agarrar ahora la Biblia de Jerusalén y también la Biblia del pueblo de Dios. Los invito a que abran las Biblias, ¿sí? En la medida de lo posible vamos a intentar ir ejercitándonos en la Biblia. El Evangelio según San Mateo es el primero de los evangelios que nos aparece en la Biblia. No fue el primero escrito, pero es el primero que nos aparece en la Biblia. Con él comienza el Nuevo Testamento, ¿sí? Y justamente quiero que veamos, vamos a pasar los primeros capítulos y vamos a ir al capítulo 3, versículo 1, ¿sí? En general, aquellos que tengan la Biblia del pueblo de Dios, el libro del pueblo de Dios y la Biblia de Jerusalén, van a ver que ahí tienen un título, ¿sí? Nuevamente aclaro, los títulos no son algo que puso el evangelista, sino que pone el editor. Promulgación del reino de Dios, promulgación del reino de los cielos, dice, tanto en la Biblia del pueblo de Dios como en la de Jerusalén. Y ahí abajo dice parte narrativa. Si adelantamos un poquitito, van a ver que viene el Sermón de la Montaña. Antes de empezar el capítulo 5 versículo 1, dice Sermón de la Montaña o discurso evangélico, pone la Biblia de Jerusalén. El Evangelio según San Mateo va a tener 5 grandes discursos, 5 grandes partes. Esas 5 grandes partes van a tener 2 subpartes, una sección narrativa y una sección discursiva, ¿sí? Justamente esos 5 discursos, si se quieren, están iluminados por eso que les antecede, que es la versión narrativa. ¿Se entiende? 5 grandes partes, divididas todas en 2 partes, una parte narrativa y una parte discursiva. Esas 5 grandes partes son estos puntitos en negro que tengo ahí. El Sermón del Monte, donde Jesús anuncia el reino, va a ser importantísimo esto del Sermón del Monte. El Sermón de la Misión, Jesús envía a los oficiales del reino. Esto es una aclaración que va poniendo lo que está entre paréntesis,
es un invento, digamos, de John Bergsma. Es una manera de mostrar cómo el reino es algo que conduce, es una manera de ponerlo de John Bergsma. Si quieren, vamos hojeando la Biblia, ¿sí? Les decía, capítulo 3, versículo 1, los que tienen título en la Biblia no van a ver, la promulgación del reino de los cielos. En el 5.1, capítulo 5, el numerito grande, versículo 1, el numerito chiquito, el sermón de la montaña. Ahí estamos en el primer punto de la diapositiva. Si seguimos hasta, vamos buscando, capítulo 8, versículo 1, los signos y la predicación del reino de los cielos. Ahí estamos ya entrando en el segundo punto de la diapositiva, segundo negro, ¿no? Después le digo el rojo que tiene que ver. Jesús envía a los oficiales del reino, ¿sí? Esa es la parte narrativa, y la parte discursiva está en el capítulo 10, versículo 1. Después seguimos, capítulo 11, versículo 1, el misterio del reino de los cielos. Ahí ya estamos entrando en lo que está en el medio, las parábolas del reino. Jesús enseña sobre el reino escondido. ¿Bien? Ahí también vamos a tener la parte narrativa en el capítulo 11, versículo 1, y la parte discursiva, las parábolas del reino, en el capítulo 13, versículo 1. Bergsma, como verán, hace hincapié en la parte discursiva, en los sermones. Habla de 5 sermones, donde la parte narrativa es como una introducción, en cierta manera, a esa parte discursiva. El sermón de la misericordia, las parábolas del reino, Jesús enseña sobre el reino escondido. Ahí estamos en el 13.1. ¿Bien? Y así si van hojeando, no vamos a seguir, pero primicias del reino de los cielos, ahí viene el sermón de la misericordia, Jesús enseña sobre el reino del perdón, y por último, el sermón del tiempo final, Jesús enseña sobre el final del reino. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Tal vez alguno estará mareado y decir, bueno, no entendí nada, ¿sí? 2 cosas. Primero, que cuando uno lee la Biblia y cuando uno intenta estudiar la Biblia, los títulos, subtítulos, los comentarios, las introducciones, todo lo que tienen ahí, el aparato crítico de la Biblia, les va a ayudar mucho. A veces uno dice, no, esta letra chiquita no me sirve de nada, no es parte de la Biblia. Entonces la dejo. Está bien, si uno quiere rezar, ir a la Biblia en concreto, puede servir. Ahora, si uno quiere entender la Biblia con un poco más de profundidad, es necesario profundizar justamente. ¿En qué parte de Mateo está esto? ¿Es una de las parábolas del reino? ¿Es parte de la Pascua? Ahí que lo tienen en rojo. ¿Es parte de la infancia? ¿Qué es lo que el evangelista está buscando con esta perícopa, se llama, con este extracto del evangelio? ¿Hacia dónde vamos? Es lo mismo, salgo del evangelio según San Mateo, pero en Lucas. ¿Es lo mismo que Jesús esté hablando cuando está en Galilea, cuando está camino a Jerusalén o cuando llegó a Jerusalén? No, va a ser muy distinto. Es lo mismo que en el Evangelio según San Juan, Jesús está hablando con la samaritana o está hablando con Nicodemo. ¿Es lo mismo? No, evidentemente si está hablando con la samaritana o está hablando con Nicodemo, son 2 cosas bien distintas. El judío en el Evangelio según San Juan tiene un lugar muy especial, controvertido pero muy especial, y el pagano lo va a tener en otro sentido. Entonces, a veces damos por sentado, vieron que muchas veces se hace, y no lo critico, pero es un modo de rezar, pero decimos, a ver, abramos la Biblia y ver qué me dice Dios. Y leemos un versículo, y nos quedamos con ese versículo como diciendo, bueno, acá Dios me está diciendo, y disparamos al infinito. Bueno, a veces puede servirnos desde la oración, insisto, no lo critico. A la hora de estudiar la Biblia, yo no puedo estar tirando versículos de acá para allá, sino tengo que saber dónde está, cuál es el contexto, a qué hace referencia este versículo.
van a ver que Jesús va citando, y en Mateo a lo loco, va citando cantidades de profetas y versículos del Antiguo Testamento. Bueno, ¿a quién está citando? Cita a Isaías, cita a Amós, cita el libro de los Reyes, vamos a ver que cita a Zacarías. ¿Por qué lo cita? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Sí? Entonces, esas cosas muchas veces están iluminadas, ayudadas, esbozadas a través de los comentarios de los editores y de las notas al pie. A través de las introducciones van a ver incluso antes de los evangelios hay una introducción. Antes del Evangelio según San Mateo hay una introducción sobre el Evangelio según San Mateo. Antes de la pasión hay una introducción de la pasión dentro del Evangelio según San Mateo. Entonces, nos ayuda a profundizar, son como mamushkas, que vamos abriendo y abriendo y abriendo, y nos ayudan a entrar más de lleno en esa mamushka que estamos abriendo. Ahora, decía que son 5 los discursos, los grandes discursos de Jesús en el Evangelio según San Mateo, solo que están precedidos por la infancia de Jesús y al final se agrega la Pascua, la pasión de Jesús. Porque está dividido en 5, y justamente ahí pasamos a los 2 muñequitos que tienen arriba a la derecha. ¿Qué son esos muñequitos? Bueno, Moisés, con sus 5 tablas, ¿cuáles son las 5 tablas? Alguno dirá, padre, usted no sabe nada de Biblia, las tablas de Moisés eran 2, está bien, esas eran las tablas de piedra. Pero para los judíos Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros, que son la ley de Moisés, que son fundamental. ¿Se acuerdan de Jesús hablando de la ley y los profetas? O la transfiguración, que se transfigura Moisés y Elías, justamente representando la ley y los profetas, y Jesús en medio. Bueno, las 5 tablas de la ley, las 5 tablas del muñequito de ahí de Moisés, justamente están personificando, mostrando el Pentateuco. Mateo quiere mostrarnos, sin decirlo, que Jesús es el nuevo Moisés, que Jesús tiene otras 5 tablas nuevas, tiene otros 5 libros, esos 5 discursos, que vienen en cierta manera no a anular, sino a profundizar, superar la ley de Moisés. ¿Está bien? Justamente lo que les mostraba, el ejercicio que les mostraba de las notas del editor, son para que vean que esto no es un invento del padre Patricio o de John Bergsma en su libro, sino que es un estudio bíblico muy profundo al que adhieren muchísimos y muchísimos biblistas, ¿sí? La mayoría de ellos. Seguimos adelante. Vamos a profundizar un poquito, me queda un minutito, no vamos a profundizar en nada. Vamos a dejar de compartir acá, así tienen un pequeño descanso, y vamos después del descanso a ahondar en el Evangelio según San Mateo que acabamos de introducir. Luisa, nuestra DJ, va a musicalizar un poco en 5 minutos en punto, vamos a volver. ¿Bien? Muchas gracias. Patricio, antes de poner la música, yo les voy a dejar en pantalla una foto del canal de YouTube de los cursos, y los animo muchísimo a que, si no hicieron el curso del año pasado, empiecen a mirar cuando puedan, cuando tengan tiempo, esos videos, porque los va a ayudar muchísimo a entender qué es la Biblia, cómo se organiza, qué es una alianza, cuáles son las sucesivas alianzas. Así que bueno, les voy a dejar una foto de esa pantalla para que ustedes lo puedan buscar, y después, cuando tienen tiempo en su casa y quieran profundizar en esto, lo pueden mirar. Bueno, ahí me siguen. Algunas cosas para que se vea, y acá vamos a ver con fuerza, si se quiere, cómo el Antiguo Testamento está metidísimo en el Nuevo Testamento, y cómo para poder entender y sacarle el jugo al Nuevo Testamento tenemos que profundizar en el Antiguo, ¿sí? El Evangelio según San Mateo es un exponente
singular en este sentido. Hay muchísimo, Mateo escribe a una comunidad judía, a cristianos provenientes del judaísmo, con lo cual va a tener referencias por todos lados acerca del Antiguo Testamento. Ahí alguien preguntaba, veía en el chat, si vamos a hacer alguna referencia al templo, si vamos a hablar de eso que hablamos del templo y del Antiguo Testamento. Ahí digo lo que decía Luisa, los invitamos cuando puedan, o durante este curso, o una vez que terminemos, lo que la realidad les permita, ir chusmeando y haciendo el curso anterior. No vamos a repetir porque hay tanto para ver de la Biblia que sería un desperdicio estar hablando siempre sobre lo mismo. Por otro lado, es cierto que siempre, como les decía, hay mucho para profundizar. ¿Bien? Entonces los invitamos a poder hacer el curso y poder profundizar en el Antiguo Testamento. Muchas cosas van a ir saliendo a medida que vayamos viendo el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero bueno, las van anotando en ese anotador que les decía, en sus apuntes, y después pueden ir a nuestro curso, buscar libros, buscar bibliografía, o como les decía, abrir la Biblia, y si tienen una Biblia medianamente seria, ver las anotaciones, las introducciones, las notas al pie, algo de eso les va a ir haciendo referencia. Bueno, si abrimos, no la vamos a leer toda, pero si abrimos la Biblia en Mateo 1:1, vamos a ver que está la genealogía de Jesús. Las genealogías de Jesús por lo general son esos pasajes de la Biblia que cuando nos tocan la liturgia nos queremos matar en cierta manera, o la liturgia te da la opción como de saltear varios casilleros, porque no es lo más dulce para el oído, ¿sí? Es un poco, da un poco de fiaca el ahondar en la genealogía. Sin embargo, desde las genealogías vamos a ver que la genealogía tiene mucho para hablar. Por lo pronto, en la genealogía según San Mateo, del Evangelio según San Mateo, vamos a ver algo claro, ¿sí? Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí vemos que justamente Mateo lo que quiere mostrar, una de las tantas cosas que va a querer mostrar, es cómo las escrituras del Antiguo Testamento, lo que el pueblo de Israel tomaba como palabra de Dios y tomaba como profecías, ¿sí?, se van a cumplir en Jesucristo. Entonces, que Jesucristo sea hijo de David y hijo de Abraham, es que a partir de Jesucristo se nos va a dar en cierta manera el nuevo pueblo de Dios. Y que aquellas alianzas del Antiguo Testamento se van a cumplir en Jesucristo. Todo el curso que vimos el año pasado. Que Jesucristo sea el hijo de David va a ser fundamental. Lo que estamos tratando en este curso es el tema del reino, el reino de los cielos. ¿Quién es por excelencia el rey del Antiguo Testamento? Sin lugar a dudas va a ser David, ¿sí? De hecho, en el curso anterior, no me acuerdo si lo especificamos, pero sí en el libro anterior de John Bergsma, él va a mostrar cómo en general la figura, nosotros tenemos en la cabeza que la figura del Antiguo Testamento es ¿cuál? Moisés. Y que para nosotros Moisés es, y de hecho en la Escritura va a mostrar que es inigualable, con nadie Dios hablaba como hablaba con Moisés, y lo hacía cara a cara. Pero de hecho la figura de Moisés es la figura sobre todo del Pentateuco. Fuera del Pentateuco va a aparecer, pero no va a aparecer con tanta importancia. De hecho, cuando busca cuántas veces aparece Moisés en el Antiguo Testamento y cuántas veces aparece David, va a ver que David tiene una importancia mucho mayor y que David va a llevarse los laureles, en cierta manera, del Antiguo Testamento. El rey era David, ¿sí? El rey del Antiguo Testamento sin duda fue David. Y justamente en David se
hace esa alianza de que el hijo de David va a ser el sucesor de David, y que en el hijo de David iba a fundar, ¿sí?, el templo y la casa de Israel. Bueno, ¿cuál es ese hijo de David? En lo inmediato va a ser Salomón, pero a grandes rasgos y a gran escala, el que va a cumplir todas estas promesas va a ser ¿quién? Jesucristo, el hijo de David. Todos esperaban al Mesías, al hijo de David, el ungido, el rey, que iba a ser ungido rey, que era el Mesías, ese es el ungido, ¿sí? ¿Quién es el Mesías? Jesucristo, el hijo de David y el hijo de Abraham. Abraham es el padre del pueblo de Israel, ¿sí? Y si vemos la genealogía, justamente la genealogía está dividida en 14, 14, 14. 3 veces aparece como una sucesión de 14 personitas. 3 veces 14. No la vamos a leer ahora porque se nos va a ir la vida. Ahora, ¿qué es ese 14? Justamente, como nosotros estamos acostumbrados a escribir con números romanos, que son letras, también los hebreos escriben sus números con letras. La D es el 4, como tienen ahí, la B corta es el 6 y la D nuevamente es el 4. 4 más 6, 10, 10 más 4, 14. 14, 14, 14 está mostrando en la genealogía justamente el nombre de David. Recordemos, lo hemos dicho hasta el hartazgo, el hebreo es un idioma consonántico. Cuando uno ve el hebreo, cuando uno lee el hebreo, tiene que prestar atención a las consonantes, no a las vocales. Con lo cual va a ser muy importante las consonantes, las vocales tenemos que olvidarnos porque van cambiando cada 2 por 3, es muy engorroso, eso es muy lindo, pero es muy engorroso. Entonces, para nosotros no nos dice nada ese 14, 14, 14 y esa genealogía, pero justamente está mostrando a través de la genealogía la importancia de Jesús y el cumplimiento en Jesucristo de las promesas del Antiguo Testamento, y por otro lado, cómo va a tener un rol especial este ser hijo de David en Jesucristo. Por lo tanto, hijo del rey y por tanto justamente el ungido, ese rey que se esperaba. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a primer libro de Reyes, ¿sí? Primer libro de Reyes, Antiguo Testamento, por las dudas vamos para la izquierda, ¿sí? Después de los libros de Samuel, del primer y segundo libro de Samuel, va a venir el primer libro de los Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. A ver, les comparto acá porque a algunos se les va a complicar. Ahí hay algún problemita. Bueno, justamente, ¿qué vemos ahí? Esperen que vuelvo al compartir. Lo vamos a ver ahí, lo vamos a ver en otras cosas también, que están ahí expuestas. ¿Cómo vienen de lejos a conocer la sabiduría de Salomón? Ahí déjenme ver, que supongo que el error es que es el libro segundo de los Reyes. Y si no, tengo algún error en la cita. Sí, debe ser porque se compagina ahí. Simplemente hagan un acto de fe y si no, vamos a la segunda. Primero, ya que están en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 14. Capítulo 10, versículo 14. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo procedente de los tributos impuestos a los mercaderes, las ganancias por los tráficos comerciales y lo aportado por todos los reyes árabes y los inspectores del país, ¿sí? Incluso si vamos para atrás, en 10.1, vamos a ver
la famosa visita de la reina de Saba. A partir de esto es como la reina de Saba va y le ofrece sus ofrendas, porque quería ver justamente la sabiduría del rey Salomón. Vamos a ver que esto que les decía del rey David, la importancia que tiene David, no solo David, sino su hijo Salomón, cómo se va a cumplir en Jesús. El evangelista Mateo nos muestra justamente esta visita y estas ofrendas que le llevan a Jesús los magos, y que le llevan oro, incienso y mirra. ¿Qué hay detrás de ese oro que le llevan a Jesús? Justamente el reconocimiento de su realeza y el reconocimiento del cumplimiento, que en Jesús hay un nuevo David, que en Jesús hay un nuevo Salomón. Lo mismo nos va a pasar con la entrada triunfal de Jesús. Vamos ahí a las citas de abajo. Primer libro de los Reyes, que ya lo tenían abierto. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 33. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 33. Empiezo desde el 32. El rey David ordenó: llamadme al sacerdote Sadoc. Estoy en la Biblia de Jerusalén, ¿sí? Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benanías, hijo de Joadá. Entraron a presencia del rey, quien les dijo: tomad con vosotros a los leales de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadlo a Gijón, y allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Justamente no es casualidad que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén sea como fue la entrada del rey Salomón para ser ungido. Jesús va a ser ungido rey, ¿cuándo? ¿Cómo? La coronación de espinas, ¿sí? Su entrega de la vida en la cruz. Ese es el momento, mezclo con el Evangelio según San Juan, pero ese es el momento de gloria de Jesús. ¿Qué es lo que escribió Pilatos a la cabecera de la cruz? Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Sí? La entrada a su coronación va a ser igual que fue la entrada de Salomón, del rey Salomón, a ser coronado en Jerusalén. Ahí, si quieren confrontar después, Zacarías 9:9, también van a ver exactamente lo mismo, la referencia de este que viene montado en un asno. Vayamos y busquémoslo. Busquen el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Vamos a aprovechar. Hoy no voy a correr tanto como suelo correr, porque tenemos más tiempo. Zacarías 9:9. Ahora me pasé a la Biblia del libro del pueblo de Dios. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. ¿Sí? Esta profecía de Zacarías, que se cumplía en el rey Salomón, se cumple plenamente en Jesucristo. Ahí van a ver, si van a la Biblia de Jerusalén, a ver si logro que lo vean, en la Biblia de Jerusalén, al margen, ven que tiene citas, ¿sí? Esas citas al margen son referencias a otros pasajes bíblicos, generalmente al Antiguo Testamento, donde se está cumpliendo, donde se está citando el Antiguo Testamento, a veces de manera explícita, a veces de manera implícita. En esto no tengan miedo, ¿sí? Al principio, la primera vez que yo escuché estas cosas, decía, esto es un divague del profesor, esto es un tironeo de los pelos. Pero recordemos que el pueblo de Israel no tenía, como tenemos nosotros, libros que va sacando de la biblioteca y que va citando de memoria y que va consultando. El pueblo de Israel tenía una sabiduría oral, una tradición oral muy fuerte, donde el Antiguo Testamento era la manera de aprender del pueblo.
Por lo tanto, es muy normal, y así es realmente, que se vayan citando de memoria y se vayan diciendo pasajes sin decir de dónde pertenecen, pero porque todo el mundo conocía la palabra de Dios, era lo esperado para ellos. Y se hace referencia, lo vamos a ver en San Juan, ¿sí? Luisa lo va a decir seguramente. Cuando comienza el prólogo del Evangelio según San Juan, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios. Está haciendo referencias en el principio al Génesis. No es porque el evangelista Juan escribe ahí, dice nota al pie, estoy haciendo referencia al Génesis. Pero cuando hay palabras en común, cuando hay palabras en sintonía, cuando hay imágenes en común, como es la de entrar a Jerusalén montado en un asno, cuando hay números escondidos, los números son muy importantes, como decíamos ahí del David, ese 14, 14, 14, el pueblo de Israel conocía de esa manera, interpretaba de esa manera. Entonces no tengamos miedo de escuchar cosas que para nosotros nos suenan como tirada de los pelos, pero es la manera de conocer y es la manera de citar de la Biblia en sí. Está repleto de esto, lo vamos a ir profundizando. Vamos al ejemplo del Salmo 268, lo tienen ahí escrito. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi montaña santa. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Sí? Yo mismo establecí a mi rey en Sión. ¿Cómo es la manera de establecer al rey en Sión? Justamente Dios dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Dónde nos suena? Mateo 3:17, el bautismo de Jesús. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Se está citando, el Evangelio está citando el Antiguo Testamento, y sin decir está haciendo referencia a la coronación de ese rey en Sión. Rey que se esperaba, nuevamente, el Mesías. Hasta el hartazgo lo vamos a repetir. Entonces pasamos ahora a lo siguiente. Vamos a detenernos, ¿se acuerdan que de esos cinco sermones, el primero era el sermón de la montaña o sermón del monte, donde una parte importantísima son las bienaventuranzas, felices, bienaventurados, va a decir Mateo y va a ir enumerando las distintas bienaventuranzas. ¿Por qué Mateo ubica a Jesús en el monte o en la montaña? Justamente, nuevamente vamos a la figurita de arriba a la izquierda. ¿Quién reveló? ¿Quién recibió la revelación en la montaña? Moisés. Bueno, nuevamente, así como estaban las tablas de la ley y los 10 mandamientos, Jesús va a dar la condensación más grande de la alianza, si se quiere, en un monte. Este sermón del monte va a ser importantísimo. Y no es casualidad que 2 veces se repita esta segunda parte de las bienaventuranzas. Vemos Mateo 5:3. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Después, felices los que tienen hambre, los que tienen sed, felices, va a haber otras bienaventuranzas, pero nuevamente va a decir, Mateo 5:10, felices los que son perseguidos por practicar la justicia. ¿Por qué? Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Vean la importancia que es la única de las bienaventuranzas que se repite en esa segunda parte, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices, bienaventurados, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Para Mateo esto va a ser importantísimo. Otra manera de ver la importancia es en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Hacemos 2 pedidos al comenzar. Santificado sea tu nombre, ¿sí? Que sea santificado tu nombre y que venga a nosotros tu reino. Ese reino de los cielos es la segunda cosa que pedimos en el Padre Nuestro, la segunda cosa de la oración. Parábola que edifica, paso para abajo, ¿sí? La parábola del que edifica sobre roca. Acá me pareció, nunca lo había escuchado, de John Bergsma como algo muy interesante, justamente que dice, sabio es aquel que
que escucha las palabras de Dios y las pone en práctica. Vamos a leerlo literalmente, Mateo 7:24. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato, sensato o sabio, que edifica su casa sobre roca. ¿Quién es quien edificó su casa sobre roca? En el Antiguo Testamento es el rey Salomón. ¿Cuál es la casa? La casa del templo. Todo esto ya vimos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Salomón va a ser importantísimo porque va a ser aquel que concreta la promesa hecha a el rey David de construir el templo. ¿Bien? Pasamos a Lucas. Acá me atrasé demasiado en la introducción. Vamos con Lucas. El reino de Dios crece, ¿sí? Acá tomo Lucas y Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan que les decía que es una unidad? Después lo vamos a ver. Se ve en el comienzo del Evangelio según San Lucas y en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Querido Teófilo, mi primer libro escribí, bla, 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 bla. Bien, en los dos son libros dedicados a Teófilo, en uno hace referencia en su primer libro, y justamente lo que dice que escribió en su primer libro es lo que está escrito en el Evangelio según San Lucas. Y el Evangelio según San Lucas va a mostrar, va a tener una importancia grande, los paganos, y vamos a ver cómo en los Hechos de los Apóstoles esto se explaya. Pero vamos a ver justamente ahora en estas dos citas que el reino tiene un lugar importante. Lucas 1, 30 al 33. El otro relato de la infancia. Un relato de la infancia está en Mateo y el otro está en Lucas. Una genealogía es la que vimos en Mateo con David, otra genealogía es la que vamos a ver más adelante con Lucas. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Sí? Una de las promesas hechas al rey David era que su descendencia, su semilla, iba a reinar para siempre. Justamente lo que se le anuncia por el ángel a María. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Más adelante, Lucas 17, del 20 al 21. Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Pregunta no menor. Él le respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. De hecho, gran parte de las parábolas del reino de Dios, en el Evangelio según San Mateo que veíamos, hacen referencia a lo escondido del reino. Ese grano de mostaza casi imperceptible que va creciendo y termina siendo el refugio de las aves, ¿sí? La más grande de los arbustos, el más grande de los arbustos. Bueno, ¿cuándo llegará el reino de Dios? El reino de Dios está entre ustedes. Llegada la hora, Lucas 22, 14, 18, llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo, tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Es muy lindo, creo que, bueno, Luisa no hacía referencia a eso, porque en las últimas charlas Luisa habló de la pasión según San Juan. Pero justamente el resucitado, se lo ve una y otra vez al resucitado comiendo, comiendo y bebiendo con los discípulos. En los discípulos de Maús, en Lucas 24, 41 justamente pregunta, ¿tienen algo para comer? ¿Por qué? Porque Jesús no iba a volver a comer y a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Y cuando se lo ve a Jesús comiendo de vuelta, justamente con Jesús resucitado. Una y otra vez aparece Jesús comiendo, que pide un pescado,
que traen las brasas. Jesús tenía las brasas encendidas y traen un pescado de la pesca milagrosa. Una y otra vez va a estar esto de Jesús comiendo. ¿Por qué? Porque él había prometido que volverá a comer con ellos cuando llegue el reino de Dios. Es una manera de mostrar que el reino de Dios ya ha llegado, justamente como dice el título de este curso. Brevemente paso abajo, ¿sí? Al gráfico, Galilea, Jerusalén y confines de la tierra. Después voy a ahondar más en esto más adelante. Hay un programa geográfico, una teología geográfica en el Evangelio según San Juan, en consonancia con los hechos de los apóstoles. Jesús va haciendo un caminito, comenzando por Galilea, va a Jerusalén. En un momento se acuerdan cuando Jesús le tiene que hacer un tironeo de orejas a Pedro, es porque él anuncia que tiene que ir a sufrir y a morir en Jerusalén. Y Pedro le dice, no, para allá no vamos, o le dice, no digas estas cosas. Y él lo increpa, va de retro, Satanás, ve detrás de mí, Satanás, porque tus palabras no son las de Dios, sino las de los hombres. ¿Por qué? Porque él tenía que ir para Jerusalén, ¿sí? En Jerusalén muere y da la vida, y el reino de Dios tenía que ser proclamado comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Dónde está eso? Vamos a leer las citas de arriba. Comenzamos con Hechos 1:3. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló. ¿De qué les habló? Del reino de Dios. Fundamental. Segunda cita, Hechos 1:6-9, acá está lo que les acabo de decir. Los que estaban reunidos, estamos en Hechos de los Apóstoles, recordemos que fue escrito por el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Los que estaban reunidos les preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Acá puede parecer, ¿sí? Y de hecho no suena así, que Jesús contesta lo que quiere. ¿Cuál fue la pregunta? Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y él le dice, no les corresponde a ustedes saber, no nos metamos en eso. ¿Pero qué hacen? Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, ahí vean la parte de abajo, en toda Judea, que es la provincia donde está Jerusalén, en Samaria, que es la provincia que está al norte de Judea, hasta los confines de la tierra, ¿sí? Si el Evangelio según San Lucas va desde Galilea, Samaria, caminando hacia Jerusalén y termina en Jerusalén, Hechos de los Apóstoles es el camino inverso. Jerusalén, toda Judea, Samaria, Galilea y los confines de la tierra. Y justamente en esa expansión es donde el reino de Dios se restaura, el reino de Israel se restaura. Parecería que Jesús no contesta, pero contesta. Dice, no les compete a ustedes saber, sin embargo les está mostrando que en la predicación del reino de Dios, en la predicación de ser testigos de Jesús, es donde se está restaurando el reino de Israel. Y por último, que nos queda poco tiempo, Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo que concierne al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que proclamaba Pablo? El reino de Dios. Por eso, vamos a Pablo y justamente el reino de Dios. ¿Qué es lo que proclama Pablo? El Evangelio. ¿Qué le va a decir el Evangelio de la circuncisión o el Evangelio de los paganos? ¿Sí? Pero ¿qué es en síntesis ese Evangelio de la circuncisión o el Evangelio de los paganos? Es el reino de Dios, que abre sus puertas y que se extiende no solo al pueblo de Israel, sino a todos los paganos. Ya algo de esto hablamos el año pasado con Isaías. El profeta Isaías se va a decir que es como
el Nuevo Testamento dentro del Antiguo. Es la promesa de esa expansión del reino a los demás. Bueno, justamente Pablo va a ser el gran instrumento de Dios escogido para llevar este evangelio a los otros. No vamos a profundizar tanto ahora en la carta a los romanos, en detalles, voy a tratar de saltearme un poco eso, simplemente sí decir la importancia que tiene la carta a los romanos en la teología y en la historia de la teología. Justamente a través de quiénes, a través de San Agustín y Martín Lutero, los dos tuvieron una bisagra en su vida leyendo y meditando la carta a los romanos. Hay frases, hay versículos que son apoteóticos. Vamos a ver ahí Romanos 1, 16 al 17. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos en primer lugar, y después de los que no lo son. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para la fe, conforme a lo que dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Esto es lo que va a tomar Martín Lutero más adelante para mostrar que, según su teoría, solo la fe salva, y va a dejar de lado todas las obras, y va a hablar de la sola fe. Y ahí se va a abrir justamente toda la rama evangélica y protestante de la iglesia, tomando justamente solo la fe salva, que van a ser estos versículos fundamentales. Creo que más adelante lo puse a ver. No, lo desarrollo más adelante cuando hablo de Pablo y los romanos. Pero estos versículos y esta idea de la sola escritura, la sola fe, va a ser fundamental, y San Agustín también se va a convertir, sabemos la historia de la búsqueda profunda de San Agustín en las filosofías, se va a convertir leyendo un versículo de la carta a los romanos, ¿sí? En contraposición, si se quiere, con Agustín va a estar Pelagio, con ese, en cierta manera uno se salva a sí mismo a través de las obras, ¿no? Capítulo aparte. Pero para que vean la importancia que tiene la carta a los romanos, San Agustín y Lutero van, San Pablo y la carta a los romanos va a ser como el caballito de batalla de ellos dos. Esa es la estructura de la carta a los romanos. Acá desarrollo, después les vamos a mandar el PowerPoint. Voy a desarrollar un poco en este PowerPoint la sección doctrinal, que justamente dice la próxima diapositiva, donde la tesis de la carta es que el Evangelio es el camino a la salvación por la fe, para todos, judíos y gentiles, ¿sí? Cuando me toque a mí hablar de los Hechos de los Apóstoles, y especialmente de San Pablo, vamos a contraponer un poco el Evangelio de los judíos y el Evangelio de los circuncisos y de los incircuncisos, ¿sí? El Evangelio que predicaba Pablo y el otro Evangelio, que él mismo en la carta a los Gálatas va a decir, no es que haya dos Evangelios, sino que algunos quieren desviar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Pasamos a Juan. En Juan, esto lo va a tomar Luisa, vemos justamente algunas de estas referencias. En el principio, Juan 1.1, eso que les decía de cómo Juan está citando, sin citarlo, el Génesis. Y de hecho, vamos a profundizar en esto. En el principio dice Juan 1.1. Vamos a Juan 1.29, para que vean, busquen sus Biblias, para que vean que no es mentira. Juan 1.1 en el comienzo. Juan 1.29 va a decir al día siguiente. Entonces tenemos el principio, ese sería el primer día. Al día siguiente, segundo día. Juan 1.35, al día siguiente estaba Juan otra vez allí, tercer día, ¿sí? Juan 1.43, al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Y después, en las famosas bodas de Caná, Juan 2.1, 3 días después,
se celebraron unas bodas de Caná, ¿sí? Si vamos contando, en general uno agarra la boda de Caná y dice, 3 días después ¿de qué? Entonces va para atrás, ¿sí? Como los hebreos que leen al revés. Bueno, si vamos enumerando, ahí hay 7 días, ¿sí? En el principio, primer día, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, 3 días después. 7 días. Justamente Juan está mostrando como las bodas de Caná, si se quieren, es la conclusión de esos 7 días. ¿Qué pasó en 7 días? La creación del mundo, ¿sí? En 7 días creó Dios al mundo, dice la canción, y en 7 días muestra el Génesis cómo Dios fue creando el mundo. Juan está mostrando y haciendo un paralelo entre el comienzo de la creación y el Evangelio, ¿sí? Por eso comienza diciendo en el principio, en Arge, sería en el Génesis. ¿Bien? Entonces vamos viendo cómo hay muchas más cosas en el Evangelio y en los Evangelios y en la Biblia en general de lo que literalmente está diciendo. Dicen mucho más de lo que dicen. Mi hora no ha llegado, le dice Jesús en las bodas de Caná. Mi hora no ha llegado. ¿Se acuerdan? Mujer, mi hora no ha llegado. ¿Cuándo es que llega la hora? Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Dicen los biblistas justamente que el Evangelio, y Luisa lo va a ahondar, el Evangelio según San Juan está dividido en 2 grandes libros, el libro de los signos y el libro de la hora. En el libro de los signos Jesús va mostrando signos, no milagros, sino signos, y en el libro de la hora, y en todo el libro de los signos, su hora no ha llegado, y en el libro de la hora es justamente mi hora ha llegado. Habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, ¿sí? Ya terminando, último minuto, San Juan va a hacer mucho hincapié en la superabundancia de la gracia de Dios. Se me imaginó las 7 vacas gordas del Antiguo Testamento, el sueño del faraón, por eso puse esa vaca gorda ahí. Superabundancia, ¿en qué lo vemos? Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Juan 6:13, los recogieron y llenaron 12 canastas. Lo que sobró de esos 5 panes y 2 pescados es una guarangada, es una barbaridad. Juan 1:16, de su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Juan 21:6, ellos le tiraron y se llenó tanto de peces, la pesca milagrosa, que no podían arrastrarla. Y hay otros ejemplos, uno de ellos, justamente la diapositiva anterior, las bodas de Caná con la guarangada de vino que el Señor convirtió de agua en vino, ¿sí? El Evangelio según San Juan va a tener una fuerte impronta sacramental y después viene el Apocalipsis, que hoy no lo vamos a ver y se lo dejo a Luisa con las famosas bodas. Con una boda comenzó la palabra de Dios en el Génesis, ¿sí? Adán y Eva, y con una boda va a terminar la palabra de Dios con las bodas del Cordero. Bueno, gente, espero no haberlos torturado de más, ¿sí? Esto simplemente para que tengamos un pantallazo veloz de qué va a tratar el curso a lo largo de estos 2 meses, ¿sí? Todo eso pueden encontrarlo. Lamentablemente este libro no está traducido, está solo en inglés, pero pueden encontrarlo en ese libro y si no, siguiendo nuestro canal y este curso. Vamos a enviarles la grabación del video, vamos a subirla, mejor dicho, la grabación de este Zoom a nuestro canal y les van a mandar el PowerPoint que acabo de presentarles. Luisa quiere decirnos algo antes de terminar. No, acá una persona me preguntaba, ¿qué pasa con San Marcos? O sea, ¿por qué no tratamos el Evangelio de Marcos? Bueno, evidentemente este es un curso que dura 2 meses. Nosotros hacemos una elección explícita, bueno, estamos siguiendo este libro, pero bueno, así como no vemos San Marcos, tampoco vemos lo que se llaman las cartas católicas, es decir, hay varias cosas del Nuevo Testamento que no vamos a ver. Algún día a lo mejor damos un curso solo sobre San Marcos o vamos así profundizando. Esto es como una especie de introducción. Es una especie, no, es una introducción. Así que
bueno, hemos elegido algunas cosas puntuales, no podemos hacer todo. Sí, van a ver que no nos va a dar la vida para abarcar esto mismo. Todos van a decir, ¿y por qué no vemos la parte tal de la carta a los romanos? Bueno, no se preocupen, vamos a tener motivo para quejarnos porque no vamos a abarcar todo, ¿sí? Pero por otro lado, creemos que lo van a disfrutar. Bien, si Dios quiere, otra vez tendremos a Marcos. Bueno, gente, no los torturo más y queremos respetar la hora. Muchísimas gracias, Dios los bendiga mucho y nos vemos el jueves que viene. Que vaya bien.